No tienes que perseguir. No tienes que impresionar. Ni siquiera tienes que hablar tanto. Y, sin embargo, puedes atraer a cualquiera. ¿Cómo? Con presencia. Con serenidad. Con el tipo de poder que no grita, pero transforma. En un mundo donde todos corren por atención, donde el ruido se ha vuelto la norma, donde lo artificial se premia, surge un camino opuesto. Un camino antiguo, atemporal, poderoso. El camino del estoico silencioso. Hoy no hablaremos de estrategias para gustarle a los demás. No. Hoy vamos a explorar el magnetismo que nace cuando ya no necesita ser aceptado. El mundo grita para ser visto, pero tú puedes convertirte en la excepción que todos recuerdan. Hoy descubrirás el secreto estoico del magnetismo silencioso. Una forma de atraer, sin suplicar. De fascinar, sin actuar. De dejar huella, sin forzarlo. Esto no es manipulación. Es presencia. Es poder verdadero. Es el tipo de autoridad que nace desde el alma. Y se proyecta sin palabras. Prepárate. Porque este conocimiento no solo transformará cómo te perciben los demás, sino, más importante aún, cómo te percibes a ti mismo. Número 1. El poder que nace del silencio. Frase estoica. Habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Epicteto. Vivimos en una época donde el que más grita parece tener la razón. Donde el que más habla se considera más interesante. Pero los verdaderos líderes, los verdaderos sabios, los verdaderos estoicos, no se agotan explicándose. Las personas que más atraen son las que menos explican. Y esto no es casualidad. Es una ley no escrita del magnetismo silencioso. El estoico no habla por hablar. Cada palabra que dice ha pasado antes por el filtro del pensamiento. Cada silencio que guarda es una elección. Porque no necesita impresionar. No busca validar su existencia a través del ruido. Ha descubierto que el verdadero poder no necesita presentarse con aplausos, ni justificarse ante nadie. Su silencio no es vacío. Es presencia pura. Es una pausa llena de significado. Es un espacio en el que los demás se proyectan. Y en ese misterio nace la atracción. Silencio como herramienta de poder. El silencio no es ausencia de palabras. Es un lenguaje en sí mismo. Y quien lo domina, proyecta autoridad sin alzar la voz. En una sala llena de gritos. El que calla con dignidad, destaca. Porque su silencio no dice, no sé qué decir. Sino, no necesito decir nada. ¿Por qué funciona? Porque en un mundo de sobreexplicación, el silencio se vuelve seductor. El misterio que proyectas al no revelarlo todo activa la imaginación del otro. Y lo que no se dice, muchas veces tiene más impacto que lo que se grita. Cuando no sientes la urgencia de justificarte. Cuando no interrumpes los silencios incómodos. Cuando hablas solo cuando es necesario. Comunicas que estás en control. Y el control emocional es profundamente atractivo. Ejercicio práctico, entrena tu silencio. Haz pausas antes de responder. No respondas en automático. Toma un segundo. Respira. Esa pausa te devuelve el control y proyecta poder. Mira con firmeza, pero sin urgencia. No bajes la mirada. No la claves con agresividad. Mira con calma, como quien no busca dominar, sino comprender. Esa mirada comunica seguridad interior. Practica 1 hora de silencio consciente al día. Especialmente en momentos sociales, reuniones, comidas, interacciones cotidianas. Observa. Escucha. Presencia. Permítete no hablar y notarás cómo cambia la energía. Magnetismo silencioso. Al principio, puede que los demás no sepan describirlo. Solo dirán: hay algo distinto en ti.
Se siente tu presencia. Es como si tuvieras una calma contagiosa. Y eso, precisamente, es el efecto del silencio bien llevado. No es frialdad. Es claridad. No es aislamiento. Es conexión profunda con uno mismo. El silencio es el terreno fértil donde germina el poder interior. No lo subestimes. Es la base del magnetismo auténtico. Porque mientras otros luchan por ser escuchados, tú aprenderás a atraer, sin decir una palabra. Número 2. El desapego que crea atracción. Frase estoica. Ama como si tuvieras que dejar ir mañana. Marco Aurelio. Hay un tipo de atracción que no se basa en el deseo, sino en la libertad. En no necesitar. En no depender. En saber que puedes amar intensamente, sin poseer absolutamente nada. Ese es el amor del estoico. El mundo moderno ha confundido el amor con la dependencia. Nos enseñaron que amar es decir, sin ti, no soy nada. Pero el estoico ama desde otro lugar. Contigo, comparto. Pero sin ti, sigo siendo yo. Desapego no es frialdad. Es libertad. El desapego no significa no sentir. No significa ser indiferente, ni insensible. El desapego consciente es una forma elevada de amar. Es decirle al otro: no estoy aquí por necesidad. Estoy aquí por elección. No te retengo. Te dejo libre, y si decides quedarte, será porque lo eliges tú también. Y esa libertad, esa ausencia de presión, es lo que crea una atracción más profunda que cualquier conquista forzada. ¿Por qué funciona? Porque las personas sienten la diferencia. Saben cuando están siendo amadas desde la escasez. Y cuando están siendo vistas desde la plenitud. Cuando alguien no te necesita, pero aún así elige compartir su tiempo contigo. Lo sientes. Y lo valoras más. El estoico no pide que lo completen. Se completa a sí mismo. Y en ese estado de completitud, su presencia se vuelve magnética. Porque transmite algo que pocos pueden ofrecer. Espacio. Confianza. Respeto por la libertad del otro. Ejercicio práctico, entrena el desapego. Visualiza dejar ir todo lo que temes perder. Una relación. Un trabajo. Una idea. Imagínate sin eso. Respira. Observa qué emoción aparece. No se trata de que lo sueltes, sino de que pierdas el miedo a perderlo. Pregúntate con honestidad: ¿esto me pertenece, o solo lo retengo por miedo? ¿Estás amando o estás atando? ¿Estás compartiendo o controlando? Ama desde el dar, no desde el pedir. Da sin esperar. Entrega sin hacer inventario. Porque cuando das sin condiciones, lo que regresa siempre es más profundo. Relaciones sanas, atractivas y libres. Cuando cultivas el desapego, dejas de exigir y comienzas a invitar. Tu presencia no asfixia, inspira. Y eso transforma tus relaciones. Románticas. Amistosas. Profesionales. Dejas de atraer desde la urgencia. Y comienzas a atraer desde la calma. Las personas se sienten atraídas por ti. No porque las necesites, sino porque las valoras sin depender de ellas. El amor más fuerte es el que no teme perder. El afecto más puro es el que se da sin condiciones. Y la conexión más poderosa es la que nace del desapego. Porque cuando ya no necesitas retener, empiezas a fluir. Y quien fluye, es imparable. Número 3. La estabilidad emocional como imán invisible. Frase estoica. Si te perturba algo externo, el problema no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella. Marco Aurelio. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que no se descompone ante la adversidad? Alguien que mantiene la calma cuando todos gritan. Que piensa cuando otros reaccionan. Que se queda firme
Cuando el suelo tiembla, esa persona tiene algo que no se puede fingir. Algo que no necesita decirse. Algo que se siente. Estabilidad emocional. La calma es poder. En un mundo dominado por la ansiedad, la inestabilidad emocional es la norma. Gente que explota, que se quiebra, que huye, que culpa. Y ahí aparece el estoico. No frío, no indiferente, sino en control. Presente. Centrado. El estoico no evita sentir, pero no permite que sus emociones gobiernen su conducta. Siente, sí, pero no reacciona al primer impulso. Observa. Respira. Responde. Y eso es magnético. Porque quien domina sus emociones no solo inspira respeto, inspira confianza. ¿Por qué funciona? La gente confía en quienes no se desmoronan, en quienes no se ofenden por todo, en quienes no buscan culpables, sino soluciones. Estar cerca de alguien emocionalmente estable es como estar cerca del fuego en una noche fría. No quema, calienta, no abruma, contiene. Y lo más atractivo no es lo que haces, es lo que transmites sin decir nada. Cuando eres emocionalmente estable, no suplicas atención, no caes en dramas, no te tomas todo como un ataque, no necesitas probar nada, simplemente estás. Y tu sola presencia ordena lo que está desordenado. Ejercicio práctico: entrena la estabilidad. Respira antes de responder. Cada vez que sientas rabia, miedo o tristeza, no actúes de inmediato. Respira profundamente. Cuenta hasta 5. Pregúntate, ¿qué haría una mente en calma? Escribe tus emociones. No huyas de lo que sientes. Escríbelo. Nombra tu emoción. Desenmascárala. Lo que puedes nombrar, puedes contener. Expón tu mente al silencio. El ruido emocional se alimenta del ruido externo. Dedica cada día 15 minutos a estar en total silencio. Observa qué pensamientos aparecen y déjalos pasar sin aferrarte. Te vuelves un ancla en un mar de caos. Las personas comenzarán a buscar tu presencia. Aunque no sepan por qué. Querrán tu compañía porque con tu calma les haces sentir seguras. En vez de arrastrarte por tus emociones, te elevas por encima de ellas. Y desde ahí, nada te controla. Ni las opiniones, ni los rechazos, ni las tormentas. El verdadero poder no se impone. Se transmite desde el equilibrio interno. La estabilidad emocional no es algo que se finge. Es algo que se entrena. Y cuando lo logras, no necesitas levantar la voz, ni demostrar tu valor. Porque los demás lo sienten antes de que digas una palabra. Número 4. La presencia imperturbable. Frase estoica. El hombre sabio es imperturbable por la fortuna, no se exalta con el éxito ni se hunde con la pérdida. Séneca. Hay personas que, apenas entran en una habitación, la energía cambia. No hacen ruido. No buscan atención. Pero algo en ellas impone. No es arrogancia. No es superioridad. Es presencia. Una presencia firme. Silenciosa. Imperturbable. Como una montaña que no se mueve, aunque sople el viento. ¿Qué es una presencia imperturbable? Es ese estado en el que no necesitas defenderte. Porque no sientes que estás siendo atacado. No necesitas convencer. Porque sabes quién eres. No necesitas controlar. Porque confías en lo que no depende de ti. El estoico cultiva esa presencia. No se deja arrastrar por la euforia, ni por el miedo. Observa. Escucha. Elige. Y cuando habla, no pide permiso. Habla desde un lugar interno de certeza. ¿Por qué es tan poderosa? Porque en un mundo ruidoso, el que no reacciona, domina.
La mayoría de la gente responde con el cuerpo. Gestos nerviosos, cambios en la voz, movimientos impulsivos. Pero la presencia imperturbable no necesita movimiento para imponer respeto. Es la mirada que no parpadea. La postura que no se inclina. La voz que no se acelera. Y eso, sin que lo digas, lo sienten todos. La mente tranquila es un campo magnético. ¿Has notado que los líderes auténticos casi nunca gritan? No amenazan. No se justifican. Simplemente están ahí, enraizados, inamovibles. Porque el verdadero poder no hace ruido. Irradia. Ejercicio práctico, entrena tu presencia. Cuerpo firme, rostro relajado. Practica estar de pie o sentado sin moverte. Hombros rectos, mirada abierta, mandíbula relajada. No reacciones físicamente al entorno. Solo observa. Silencio sin incomodidad. Entrena el poder de callar sin necesidad de llenar los espacios. Quédate en silencio sin sentir vergüenza. Deja que el otro se incomode, no tú. Camina como si tu presencia bastara. Cada vez que entres en un lugar, respira profundo y piensa. No necesito demostrar nada. Esa energía, se nota. Te vuelves un referente de equilibrio. Las personas comenzarán a asociar tu presencia con claridad, con fuerza tranquila, con dirección. Dejarás de ser una reacción, y te convertirás en un centro de gravedad. Y lo más impactante es esto. Tu sola presencia será suficiente. No por lo que haces. No por lo que dices. Sino por lo que transmites sin esfuerzo. Una presencia imperturbable no se hereda. Se entrena. Se cultiva en la introspección, en la templanza, en el dominio propio. Cuando logras sostenerte a ti mismo en calma, te vuelves impenetrable ante las tormentas. Y eso, amigo mío, eso es magnetismo real. Número 5. La diferencia entre reactividad y poder interior. Frase estoica. Cuanto mayor es el poder interior, menos necesidad hay de demostrarlo. Marco Aurelio. Imagina esto. Alguien te ofende. Alguien te ignora. Alguien te reta. ¿Cómo respondes? ¿Saltas? ¿Levantas la voz? ¿Te justificas? ¿O permaneces firme, con el alma intacta, mientras el mundo arde? Esa es la diferencia entre reactividad y poder interior. ¿Qué es la reactividad? Es la esclavitud emocional disfrazada de espontaneidad. Es cuando no eliges, simplemente explotas. Cuando tu estado depende de lo que el otro dice o hace. El reactivo es fácil de manipular. Basta un comentario para que se altere. Basta un gesto para que pierda el control. Y cuando pierdes el control, pierdes también tu poder. ¿Qué es el poder interior? Es la capacidad de gobernarte cuando todo te invita a perderte. No es suprimir emociones, sino reconocerlas y no obedecerlas ciegamente. Es actuar desde el centro, no desde la herida. El estoico no ignora lo que siente. Lo observa. Lo entiende. Y luego, elige. ¿Por qué esto cambia tu magnetismo? Porque el ser humano confunde estabilidad con autoridad. Y el que mantiene la calma cuando todos se alteran, se convierte en un punto de referencia. Las personas sienten que pueden confiar en quien no reacciona de forma impulsiva. Y esa confianza, aunque silenciosa, es profundamente atractiva. Diferencias clave entre el reactivo y el poderoso interior. Situación reactivo-poder interior. Recibe una crítica, se defiende, ataca o se encierra, escucha, reflexiona, responde con calma. Es ignorado, busca llamar la atención o se frustra, mantiene su valor sin depender de otros. Siente rabia o tristeza, reacciona sin filtrar, observa la emoción antes de actuar. Ejercicio práctico, transforma tu reactividad. El espacio entre estímulo y respuesta. Cada vez que sientas impulso de responder rápido, espera 3 segundos. Ese pequeño espacio es donde nace tu libertad. Reescribe tu narrativa interna. Cuando sientas que te atacan, repite.
Nada externo puede quitarme mi paz. Registra tus detonantes. Al final del día, anota 3 momentos en los que reaccionaste. Pregúntate, ¿qué emoción me dominó? ¿Cómo podría haber respondido distinto? Eres dueño de ti mismo. Y eso es más raro que la belleza, más potente que la inteligencia, más magnético que cualquier discurso. Cuando las personas sienten que no pueden desestabilizarte, cuando entienden que no estás a su merced emocional, entonces, te respetan. Y lo más importante, te siguen. El verdadero poder no es controlar a los demás. Es no dejar que los demás te controlen a ti. Tu serenidad será tu escudo. Tu templanza, tu espada. Y en ese equilibrio, se revela el magnetismo más profundo. Aquel que no grita, pero conquista. Número 6. El aura del que no necesita competir. Frase estoica. El hombre sabio no se rebaja al nivel del rival, porque sabe que su mayor victoria es consigo mismo. Séneca. Hay un tipo de presencia que no necesita ganar. No necesita demostrar. No necesita gritar para ser escuchado. Y, sin embargo, cuando entra en una habitación, todo cambia. Porque hay algo en su forma de caminar, de mirar, de estar, que lo separa del resto. Ese algo es el aura del que no compite. La trampa de la comparación constante. Desde pequeños nos enseñaron a competir. Mejor nota, mejor cuerpo, más seguidores, más dinero. Más. Y al final, te ves luchando por una carrera que ni querías. Midiéndote con gente que ni admiras. Intentando alcanzar estándares que no elegiste. Competir de forma obsesiva te desgasta. Te hace perder el foco. Te desconecta de ti mismo. Y lo peor, te hace sentir que nunca es suficiente. El estoico no juega ese juego. No porque no pueda ganar, sino porque entiende que no necesita hacerlo. Su validación no viene de fuera. Su valor no se mide en likes, ni en trofeos, ni en títulos. Su paz vale más que cualquier medalla. Cuando no compites, proyectas poder. Porque le dices al mundo: no necesito demostrar nada para ser valioso. Y eso desarma. ¿Por qué es magnético no competir? Porque en un mundo donde todos luchan por atención, el que no la busca, la obtiene. El que no corre, marca el paso. El que no se compara, brilla desde su centro. Y el que no imita, inspira. Síntomas de alguien que no compite. Celebra el éxito ajeno sin sentirse menos. No presume lo que tiene. Escoge el silencio cuando el ego quiere hablar. Comparte desde la abundancia, no desde la necesidad. Camina a su ritmo, aunque todos corran. Ejercicio práctico, apaga la necesidad de competir. Desconecta 1 hora al día de redes sociales. Deja de alimentar la comparación. Cada vez que sientas envidia, cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué él sí y yo no? Di, ¿qué puedo aprender de esta persona? Escribe 5 cosas que amas hacer aunque no te den reconocimiento. Ahí está tu esencia. Tu energía se eleva. Cuando no compites, tu energía deja de estar dispersa. Ya no te comparas con los demás. Porque estás ocupado, creciendo por dentro. Y lo curioso es que, sin buscarlo, los demás comienzan a buscarte a ti. La grandeza no está en ganarle a otros, sino en no necesitar hacerlo. Cuando logras eso, tu aura cambia. Y el mundo lo nota, aunque no entienda por qué. Número 7. El atractivo del autodominio. Frase estoica. Dominarse a uno mismo es la mayor de las victorias. Platón. Hay una fuerza silenciosa, que no necesita músculos, ni gritos, ni estatus.
Una fuerza que se impone sin imponer. Que conquista sin pelear. Esa fuerza es el autodominio. Cuando alguien puede gobernarse a sí mismo. Cuando puede sentir sin ser esclavo de sus emociones. Cuando puede actuar sin dejarse arrastrar por impulsos. Entonces, sin decir una palabra, irradia respeto. Y respeto es una forma poderosa de atracción. ¿Qué es el autodominio? No es reprimir. No es negar tus emociones. Es observar lo que sientes. Y decidir qué hacer con eso. Sin actuar desde la reacción. Es tener la capacidad de decir no. Aunque el cuerpo diga sí. Es mantener la compostura. Cuando todo en ti quiere explotar. Es seguir el plan. Aunque aparezca la tentación. Y eso, en un mundo que idolatra el descontrol. Es magnético. ¿Por qué el autodominio atrae tanto? Porque comunica que estás en control. ¿Y quién puede controlarse a sí mismo? Transmite que puede sostener a otros. Las personas se sienten seguras con quien no pierde el centro. Se sienten intrigadas con quien no se deja provocar. Y se sienten atraídas hacia quien se elige cada día. A pesar de la presión externa. Ejemplos de autodominio en acción. No responder al insulto que busca provocar. Dejar el teléfono cuando la ansiedad quiere distraerte. Elegir el silencio cuando tu ego quiere hablar. Postergar el placer inmediato por un objetivo mayor. Ser coherente cuando sería más fácil traicionarte. ¿Por qué es tan raro, y por eso tan valioso? Porque vivimos en la era de lo inmediato. Respuestas instantáneas, placeres rápidos, validación constante. Y quien se detiene, respira, y decide con conciencia. Es una anomalía. Y en un mundo saturado de impulsos. La anomalía brilla. Ejercicio práctico, entrena tu autodominio. Desafío de 24 horas. Durante un día completo, antes de cualquier respuesta, verbal o física. Respira 3 veces profundo. Obsérvate. Pregunta, ¿esto nace de mi centro o de mi ego? Diálogo interno diario. Cada noche, responde. ¿Dónde hoy actué con autodominio? ¿Dónde me dejé llevar? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Pequeñas victorias, grandes efectos. Elige tomar agua en vez de comida chatarra. Llega a tiempo aunque nadie te controle. Termina lo que empezaste aunque nadie te aplauda. Irradias presencia estable. La gente no sabe por qué, pero siente algo firme en ti. Como si nada pudiera sacarte de tu eje. Como si fueras un faro en mitad del caos. Como si contigo, todo estuviera en su lugar. Y eso es más atractivo que cualquier físico, palabra o logro. Autodominio no es rigidez. Es libertad. Porque cuando te controlas, ya no dependes de nada. Ni del deseo. Ni del miedo. Ni del juicio. Y alguien libre. Es alguien inolvidable. Número 8. El lenguaje no verbal del magnetismo. Frase estoica. El alma se expresa incluso cuando calla. Marco Aurelio. Antes de que digas una palabra, ya has dicho 1000 cosas. Tu cuerpo habla. Tu postura. Tu mirada. Tu energía. Y cuando ese lenguaje no verbal es consciente, se convierte en una herramienta de atracción brutal. Porque el verdadero magnetismo no entra por los oídos. Entra por la percepción. El cuerpo no miente. Puedes decir estoy bien. Pero si tus hombros están caídos, tu voz temblorosa y tus ojos apagados, nadie te creerá. El cuerpo comunica lo que el alma calla. Y cuando lo sabes, puedes empezar a diseñar lo que proyectas. 5 claves del lenguaje no verbal magnético. Postura abierta y erguida. Espalda recta, hombros atrás. No para parecer dominante, sino presente. Estás cómodo contigo. Y eso se nota. Contacto visual firme, no agresivo. Mira con intención.
No evites la mirada, pero tampoco la fuerces. Que tu mirada diga, estoy aquí. Te veo. Me veo. Gestos lentos y conscientes. El que tiene prisa con el cuerpo, tiene prisa con la mente. El que se mueve con calma, genera calma. Silencios potentes. No necesitas llenar el espacio. Tu sola presencia ya habla por ti. Respiración profunda. El que respira con control, se controla. Y quien se controla, domina la situación. ¿Por qué esto funciona? Porque el cuerpo es ancestral. Antes de existir el lenguaje, ya existía la percepción. Y seguimos leyendo el mundo con ese código silencioso. Una persona que camina segura, que respira profundo, que no se agita. Genera una impresión inconsciente de liderazgo, equilibrio y poder. Ejercicio práctico, observa y proyecta. Espejo estoico, 5 minutos diarios. Mírate al espejo. Corrige tu postura. Mira cómo mirarías a alguien que amas. Respira. Quédate en silencio. Entrena la mirada consciente. Durante el día, elige mirar con intención. No esquives la mirada. No la fuerces. Solo mira, con presencia. Camina como si tu alma tuviera un peso sagrado. Cada paso con firmeza. Como si cada movimiento dijera, sé quién soy. No necesitas hablar para impresionar. Los demás comenzarán a notarte más. A escucharte incluso cuando no digas nada. A sentirte más presente, más vivo, más interesante. Y eso es magnetismo puro. Porque el lenguaje no verbal construye una historia sin palabras. Tu cuerpo es tu templo. Y también, tu mensaje. Haz que cada gesto sea intencional. Que cada mirada tenga alma. Que cada silencio hable por ti. Porque cuando hablas con el cuerpo, y lo haces desde la verdad, el mundo te escucha. Aunque no digas nada. Número 9. La energía que se siente, y no se ve. Frase estoica. La energía que emanas es tu carta de presentación. Inspirado en Séneca. La energía es invisible, pero nadie la ignora. Es el aura que envuelves, la vibración que proyectas. No se puede fingir. No se puede ocultar. Puedes estar en una habitación llena de gente. Y sin decir palabra, llenar el espacio con tu presencia. Esa energía, ese campo invisible, es lo que convierte a alguien común en alguien inolvidable. Porque la energía es clave. Porque los seres humanos somos percepciones sensibles. Sentimos antes de pensar. Detectamos intenciones, emociones, verdades sin palabras. Tu energía dice si estás en paz o en conflicto. Si estás confiado o inseguro. Si estás alineado contigo mismo o perdido. Una energía auténtica. Es un imán natural. Como cultivar energía magnética. Autenticidad radical. No finjas, no forces. Sé genuino en tus emociones y pensamientos. La autenticidad es la base de una energía que atrae. Estado mental positivo. Entrena tu mente para la calma y la claridad. Evita pensamientos tóxicos o autocríticos. La energía positiva se siente y se contagia. Presencia plena. Mantén tu foco en el aquí y ahora. No dejes que tu mente divague. La presencia genera una energía poderosa. Cuidado físico. La energía también viene del cuerpo. Buena alimentación, descanso y ejercicio. Un cuerpo sano sostiene una energía vibrante. Respiración consciente. La respiración profunda oxigena y centra. Una respiración equilibrada mantiene la energía estable. Ejercicio práctico, energía consciente. Cada mañana, toma 5 minutos para conectarte contigo. Cierra los ojos, respira profundamente, siente tu energía. Visualiza que esa energía se expande desde tu interior hacia afuera. Mantén esa sensación durante el día. Comenzarás a notar que las personas reaccionan distinto a ti. Que hay un campo invisible que atrae y retiene miradas, palabras y presencia.
Que tu energía, aunque no se vea, se siente y se respeta. La energía no se explica. Se siente. Se vive. Se transmite. Trabaja en tu energía interna. Y verás cómo tu mundo exterior cambia. Porque el magnetismo no es cuestión de palabras. Es cuestión de vibración. Número 10. La humildad como poder oculto. Frase estoica. La verdadera grandeza consiste en ser humilde. Séneca. En un mundo que grita para ser visto, la humildad parece a veces un acto de invisibilidad. Pero para el estoico, la humildad es un poder profundo, un magnetismo silencioso. No es debilidad. No es sumisión. Es el reconocimiento auténtico de uno mismo, sin necesidad de alardear. La humildad libera. Porque quien es humilde no compite ni teme ser eclipsado. Quien es humilde no necesita validación externa para sentirse completo. Esa paz interior se convierte en una fuerza que atrae sin esfuerzo. Porque la humildad es magnética. Porque rompe la barrera del ego. El ego exige atención constante, justificaciones y defensas. La humildad, en cambio, abre espacio para la conexión genuina. Una persona humilde escucha, aprende, crece. No se impone, pero se impone sin querer, simplemente siendo. Esa ausencia de pretensión es rara y valiosa. Y cuando alguien la irradia, otros se sienten cómodos y atraídos. ¿Cómo cultivar la humildad auténtica? Reconoce tus limitaciones. Nadie es perfecto ni lo sabe todo. Aceptar tus errores y desconocimientos es señal de fuerza. Practica la gratitud. Valora lo que tienes y lo que otros aportan. La gratitud conecta con la humildad y la abundancia. Escucha más, habla menos. No busques impresionar con palabras. El poder está en el silencio atento. Aprende de todos. Cada persona tiene algo que enseñarte. La humildad abre la puerta al aprendizaje constante. Evita compararte. Tu valor no depende del de otros. Libérate del juicio y la competencia. Ejercicio práctico, humildad en acción. Durante un día, cuando sientas la necesidad de defender tu opinión, haz una pausa. Escucha activamente sin interrumpir. Reconoce al menos una cosa que alguien más sabe o hace mejor que tú. Practica decir no sé o me gustaría aprender más sin miedo. La humildad transforma tu presencia. No necesitas hacer ruido para ser notado. La gente sentirá una energía cálida, auténtica y confiable a tu alrededor. Y ese magnetismo es el que dura y construye relaciones verdaderas. El verdadero magnetismo no se encuentra en el ruido, ni en la exageración, ni en la búsqueda constante de aprobación. El magnetismo nace en el silencio, en la humildad, en la estabilidad emocional y en la autenticidad profunda. Es un poder que brota de la paz interna, de la aceptación de uno mismo y del desapego consciente. Cuando aprendes a ser dueño de tu silencio, a amar sin ataduras, a mantener tu centro en medio del caos y a vivir con humildad, te conviertes en un faro para quienes te rodean. No porque impongas tu presencia, sino porque la irradias naturalmente. Ese es el camino del estoico magnético. Un camino de poder sereno. De autoridad que no grita. De influencia que no manipula. Recuerda, la fuerza más grande es la que nace de dentro. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el magnetismo estoico. Si quieres seguir profundizando en este camino y transformar tu presencia desde el interior, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de este poder silencioso. Deja en los comentarios cuál de estos capítulos resonó más contigo, y cómo piensas poner en práctica estas enseñanzas. Juntos, podemos crear una comunidad de personas que atraen desde la autenticidad y la serenidad. Hasta la próxima, sigue cultivando tu poder interior.